Estado. Me alegra mucho. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, el estado de resultados creo que tiene corte el 31 de agosto también. Cierto, así dice el taller. Regálame un segundo, yo lo abro acá. Taller 4. Sí, dice estados financieros al 31 de agosto. ¿Cómo hacía Ana Cristina que consolidando discriminando de las cuentas? Claro. Bien, por favor, les voy a indicar cómo vamos a hacer el trabajo el día de hoy. La primera sesión, bueno, les comento que a asesorías presenciales asistieron 3 estudiantes. El día de ayer estuve respondiendo algunas preguntas del taller, gratamente sorprendido con lo que han hecho los talleres. Y pues les comentaba a estos compañeros, a estos estudiantes que fueron a la universidad, que el día de hoy vamos a abrir un espacio, una sesión para resolver dudas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una parte de la sesión del día de hoy para hacerlo. Y luego comenzaremos con todo lo que es el presupuesto en Colombia, ¿cierto? El presupuesto público. Muy bien, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere hablar? Bien pueda, los escucho. Bien puedan, si quieren levantan la mano, yo les doy la palabra y los comienzo a escuchar. Por ahí debimos haber arrancado, ¿cierto? Muy bien, Jonathan. También les comentaba, yo cometí un error el día jueves pasado cuando les di las aclaraciones del taller, porque me puse a mirar fue el calendario de agosto y daba 11 de agosto, daba un domingo, el segundo domingo, ¿sí? El segundo domingo del mes. Entonces por eso coloqué el 11 de agosto, el 11 de septiembre, no el 8 de septiembre. Asumiendo la responsabilidad por el error que había cometido, esta mañana escribí un correo a la universidad solicitando por favor que se modificara, contando que había sucedido, ¿cierto? Que por un error propio del docente se les había dado como fecha límite el 11 de septiembre, aunque dije domingo 11 de septiembre, pero es miércoles 11 de septiembre. Por tanto, realicé la solicitud que nos habilitaran la plataforma hasta el miércoles 11 de septiembre. Listo, primera. Queda claro que no va a ser este domingo, sino hasta el 4, perdón, hasta el miércoles. ¿Ok? Listo, Jonathan. Muy bien, acá Daniel ya nos empieza a colocar. Entonces, espérame un momentico, yo tomo apuntes.
Listo, Ricardo, regálame un segundo que ya voy a empezar a tomar. Comencemos nuevamente. La primera, ya aclarada a Jonathan. Fecha de límite 8 de septiembre, perdón, 11 de septiembre. 11 de septiembre, miércoles 11 de septiembre. Daniel, el tema del IVA y las retenciones. Ricardo, el tema del objeto, la actividad que ejerce, perdón, la actividad que ejerce la entidad. Angie, la presentación de estados financieros. Carlos Alberto, el IVA de un equipo se suma el IVA y no se detalla. Se toma como mayor valor, pues. ¿Cierto, Carlos? Bueno, ya llevamos 4 inquietudes. ¿Quién más? Muy bien. La cuenta del IVA. Esta me la preguntó Angélica. Esperan un segundo. Esperen. Listo. Ricardo vuelve y pregunta. Ah, bueno, es la misma. Daniel me habla de los qué. Registro de ingresos. Liquidación de la nómina. Muy bien. Primero, pues, aclararles que no hay que hacer liquidación de nómina, ¿cierto? Bueno. Muy bien, Daniel. Listo, tengo 7 puntos. Vamos a arrancar con esto entonces. Ah, las depreciaciones. Muy bien. Comenzamos entonces. ¿Sí? Carlos, es que le están quedando partidos los cosas, que me parece.
Ah, ya. Ok. Muy bien. Mm, Lo que quiero mostrarles acá, bueno, listo Adriana, tenga ahí lo de los valores de las depreciaciones porque pues, listo, comenzamos entonces, ¿ok? Listo. Lo primero es decirle lo siguiente, independiente del marco normativo que se esté aplicando, independiente del sector en el que yo esté, privado o público, recuerden, y siempre se los han dicho los profesores cuando les han dado contabilidad, que las normas internacionales de información financiera no son contabilidad. Eso es el primer aspecto, el primer concepto que tenemos que tener muy claro. La contabilidad no son las normas y las normas no son contabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los principios de contabilidad, los que siempre debemos observar en un registro económico, en una transacción, en el reconocimiento contable, independiente del marco normativo en que esté, siempre van a ser los mismos. ¿Qué quiere decir cuáles son los principios? El principio de la ecuación patrimonial, activos igual a pasivo más patrimonio, a la partida doble, a la contabilidad de causación, a la naturaleza de las cuentas. Entonces siempre vamos a conservar esos principios de contabilidad. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Entonces dice que son principios para la medición, registro, reconocimiento, presentación y revelación de la información. Entonces el cambio más grande que ha tenido la norma, ¿cuál ha sido? La medición. La medición es distinta y cambia de acuerdo ahí sí de los marcos normativos en el que estemos. ¿Por qué estamos cogiendo entidades de gobierno? Porque ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar lo que son las NIF para pymes y las NIF plenas. El presupuesto, perdón, la contabilidad de las entidades de gobierno, ustedes no lo han trabajado. ¿Cierto que no? No lo han trabajado. Entonces, la idea era que ustedes tuvieran un acercamiento. Pero contabilidad es contabilidad independiendo en el marco normativo en la empresa que ustedes estén. Siempre la contabilidad va a ser la misma. ¿Cómo se plantea entonces el ejercicio? El ejercicio se plantea con unos saldos iniciales de unas cuentas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que si estuviéramos haciendo un ejercicio en una empresa comercial del sector privado. Comienza la empresa, ya les voy a mostrar algo del estado de situación financiera. Comienza la empresa a trabajar y operar y tienen unas funciones y lo que pasa es que los hechos económicos que se dan en una empresa de estas, en una entidad de gobierno, son distintas, ¿cierto? Son distintas. Pero recordemos una cosa también. Cuando ustedes están haciendo la contabilidad, cuando están haciendo un ejercicio contable, ustedes siempre tienen que acudir a a otros marcos o a otras reglas, o a otras leyes de otra materia que tienen que ver, que se relacionan o están estrechamente relacionados con las transacciones que ustedes van a reconocer. Me explico. Cuando ustedes van a hacer transacciones o van a reconocer hechos económicos en Colombia, acá, ustedes van a hacer una compra y resulta que es una compra y usted lo primero que tiene que fijarse para una compra es el régimen, ¿cierto? El régimen que usted tiene, el que está clasificado y en el que la otra persona o la otra parte también está clasificado. ¿Para qué? Para mirar todo lo que es la parte impositiva, los impuestos, tasas, contribuciones, etc. También tendrá que mirar el lugar, la situación geográfica, la posición geográfica, perdón, si usted está dentro de un mismo municipio y genera
una transacción. Usted sabe que también se está volviendo agente generador de la retención de industria y comercio, ¿cierto? Y muchas cosas más. Hace 8 días cuando estábamos hablando les comenté que nosotros como entidades del gobierno, como empresas del gobierno, teníamos la misión de ser autorretenedores, ¿sí? Es decir, que cada vez que una empresa tiene una transacción, un hecho económico con una entidad, pues esta entidad tendrá que hacerle retención, sin ser autorretenedora, siempre lo hará. ¿A quiénes no les hace autorretención? Perdón, ¿a quién no les hace retención? Perdón, a los autorretenedores. Y en algunos casos, las entidades, de acuerdo al volumen, recuerden que al volumen de transacciones, al volumen de activos, ingresos, pueden ser grandes contribuyentes. ¿Quiénes son grandes contribuyentes en Colombia? ¿Cierto? Es por el valor del número de transacciones que hacen en un periodo y el valor de esas transacciones. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esa condición. Y salen en una resolución, claro, Daniel. ¿Cada cuánto sale la resolución de la red de los grandes contribuyentes? Dependiente de la empresa, sea pública o privada, lo que está dándose es la transacción que nos están vendiendo un servicio, que es un servicio calificado, un servicio profesional, y por tanto le tendremos que aplicar la tarifa o del 10 o del 11%, dependiendo de qué, de si es cierto, si estamos hablando de una persona jurídica o una persona natural. Si vamos viendo a dónde está esto. Entonces, nosotros tenemos las mismas condiciones de todas las empresas que están, porque es que el estatuto tributario no dice que solo aplica para las entidades privadas, no, ahí se aplica para los hechos económicos o los fenómenos económicos que se dan en las transacciones del día a día, ¿cierto? ¿Qué se graban? Entonces, si nosotros vamos a mirar qué es el IVA, es el impuesto al valor agregado, es decir, cada vez que se hace una venta de un bien o un servicio grabado, pues tendremos que generar, si nosotros somos responsables de impuestos, generamos ese impuesto. Que si somos grandes contribuyentes y hay una transacción con IVA, yo autorretendré ese IVA. ¿Cierto? Que si soy agente de retención, tengo que practicar la retención en la fuente a todos aquellos que sean responsables de impuesto y que sean no responsables de impuesto. Un momento, por favor. Sí, sí me hago entender. Vale. Ahora, no, Jonathan, ese sí no. ¿Por qué no, Jonathan? Es que ese impuesto especial no se llama impuesto especial, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llamar, Jonathan? Ese se llama retención en la fuente de la autorrenta especial por pagar, de la autorretención en renta. Era lo que antes nosotros llamábamos el autocre, ¿cierto? ¿Quiénes deben hacer autorrenta? ¿Quiénes deben practicar autorrenta? Aquellas empresas que son beneficiadas por el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes son ellas? Las que se acogen a ese beneficio es porque tienen trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos y que lo que hacen es dejar de pagar aportes
a la salud y los parafiscales del SENA y SIDF. Punto. ¿Cierto? ¿Y qué beneficio tienen ese? ¿Qué obligación tienen? Autorretenerse por cada venta. ¿Cierto? Pero nosotros como entidades de gobierno no tenemos ese beneficio. Eso sí ya son para esas personas jurídicas que están allá. La salud, SENA y el ICBF, sí señor. La parte del patrono, ¿cierto? La parte del patrono, porque SENA y ICBF es ese 5%, y de la salud los aportes patronales. Eso es lo que dice el Estatuto Tributario en el artículo 114 rayado. Y eso es la autorrenta. Entonces nosotros en la entidad no manejamos esa retención. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? A todas estas transacciones les vamos a practicar retención en la fuente, como si estuviésemos haciendo transacciones con entidades, perdón, con empresas de régimen común. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a analizar el taller, lo primero es que dice, compramos las sillas, ¿cierto? Compramos las sillas, se las vamos a comprar a un régimen responsable. El papel resma también se lo vamos a comprar a otro régimen responsable. Al Hospital Central no le vamos a practicar la retención en la fuente. No se la practicamos. La energía eléctrica no tiene ningún tipo de impuesto. El equipo de desfibrilador sí tiene retención en la fuente, le vamos a practicar. ¿Sí? Y listo. ¿Vale? Ya queda clara, ¿cierto? Los servicios de salud, a partir de las reformas que se han tenido desde el año 2016, creo, sí. Los servicios grados, los que son de carácter estético. Solo los que sean de carácter estético. Los que son propios inherentes a la protección de la vida y la conservación de la vida, no. Por ejemplo, si ya vemos que usted, por ejemplo, un servicio puede ser grabado, lo que pasa es que dicen que sí son grabados, lo que pasa es que dicen que es grabado a la tarifa del 0 y el 19. Vamos a hacer este ejemplo. Es el mismo profesional el que presta el servicio, un cirujano plástico, y la consulta a las 8 de la mañana atiende a un paciente que tuvo un accidente de trabajo y le tuvieron que colocar, digamos, 25 puntos por una herida, ¿cierto? Y él está yendo al control. Y a las 9 de la mañana atendió a una joven que quiere realizar un procedimiento estético, ¿sí? Entonces miren la diferencia. La primera sí tiene que ver con la salud del paciente, mientras que la segunda es un procedimiento estético, perdón. ¿Sí me hago entender? Muy bien, estos servicios que tienen acá, estamos contratándolos para la prestación de servicios de salud, o sea, que son propios inherentes a la salud del paciente, ¿vale? Si una entidad estuviese pagando procedimientos estéticos, ya estaríamos hablando que ahí habría un detrimento patrimonial y un peculado también, por un uso indebido. Entonces estos servicios de salud no los vamos a manejar con IVA. Listo, entonces ya queda a Daniel, le queda despejada el asunto del IVA y las retenciones. Y las retenciones se manejan tal cual como está en el sector privado, porque es que las retenciones en la fuente están directamente en el estatuto tributario, y el estatuto tributario, recuerden que es universal para, pues, en Colombia, ¿cierto? Vale, Sandra, no hay ningún problema. Eso es con respecto al IVA de las retenciones, muy bien. Vamos con el segundo punto. Ricardo, actividad del ejercicio de la entidad, muy bien. Miren por qué, esto suena como a cáscaras, pero yo les pregunto a ustedes si ustedes dieron lectura al plan de cuentas de las entidades de gobierno. Muchas de las preguntas que ustedes me están haciendo acá se resuelven en el plan de cuentas, en ese plan general de cuentas. ¿Por qué?
¿Ustedes recuerdan cómo era el decreto 2650 que al final mostraba la dinámica de las cuentas? ¿Por qué se debita y por qué se acredita, cierto? Muy bien. Entonces, ustedes vieron, por las condiciones y las entidades de gobierno, por las complejidades que tienen las entidades de gobierno, claro, ustedes dicen, hay una entidad de gobierno, y con esto les voy a resolver dos preguntas. Esa y que por qué los costos se llevaban al gasto y no al costo. Muy bien. ¿Cuál es cuál es el objeto o la función de esta entidad de gobierno que estamos trabajando? ¿Cuál es? ¿La salud? Servicios educativos, muy bien, Luz. Entonces, servicios educativos, muy bien. Pero resulta que en la complejidad de nuestras organizaciones, muchas de las entidades de educación superior, estas instituciones de educación superior, las IES, que sí son instituciones de educación superior, también han manejado un régimen especial en salud, ¿sí? Dentro de la misma organización. Un estilo muy parecido a lo que es el magisterio, que ellos tienen su propio régimen de salud y tienen su propia EPS, ¿cierto? Asimismo sucede en muchas instituciones, ya no tantas, pero sí en varias instituciones de educación superior en Colombia, que siendo una entidad de educación poseen un régimen especial en salud y ellos mismos tienen su EPS. Pero la EPS funciona dentro de la misma organización. Entonces, si me hago entender, Ricardo. Entonces, por eso, ¿qué es la definición de costo? Muy bien, Ricardo. ¿Por qué? ¿Qué es la definición de costo? ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Dice que costo es toda erogación o disminución del activo que se realiza en qué o que está relacionado directamente con la prestación del servicio base omisional para las entidades de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la misión de esta entidad? La educación. Entonces, la salud no es la misión, ¿sí? Y los gastos son erogaciones que tiene en el desarrollo de sus actividades, que no son propias, ¿cierto? Por tanto, estos servicios de salud, según la doctrina de la Contaduría General de la Nación, eh, son considerados como un gasto. Acá nosotros podríamos tener una discusión enorme, teórica, acerca de que también como se están produciendo servicios de salud, podríamos decir que es misional y que claramente estamos produciendo servicios de salud y por tanto serían un costo, ¿cierto? Pero, como les digo, en las entidades de gobierno, ¿quiénes son los que elaboran las normas? La contaduría, ¿cierto? Y nosotros no nos podemos salir de lo que nos diga la contaduría, ¿vale? Exacto. Ricardo, ¿queda claro lo de la actividad? Ya vamos para el IVA, Adriana. Regálame un segundo. Muy bien. Presentación de estados financieros. ¿Qué dice, qué dice la resolución 533, donde está todo el marco normativo contable de las entidades de gobierno acerca de la presentación de estados financieros? ¿Qué nos dice? ¿Quién me preguntó? Un momentico. Creo que fue Adriana. Angie. Angie Joana. Angie fue la que me preguntó. Angie, ¿ustedes revisaron?
el marco normativo de las entidades de gobierno. Sí, la resolución 533. No, todavía no les voy a compartir, ya les voy a compartir la pantalla. Angie está ahí. Angie sí me escucha. Ya Ricardo les explico los ingresos. Bueno, Angie, cuénteme pues. Recordemos algo. ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera? Recuerdan que cuando hicimos el paralelo de los objetivos de la información financiera son distintos en las entidades del grupo 1, perdón, las empresas del grupo 1, grupo 2 y en las entidades de gobierno. Porque es que nosotros tenemos otros objetivos para la generación de la información. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Son tres. No, los objetivos de la información financiera, de los estados financieros. La toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control. Entonces, para rendir cuentas, como son muchas entidades, ¿cierto? ¿Cuántas entidades son? Pues tendríamos que entrar al listado y mirar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita? ¿Qué debía hacer el contador con toda la información financiera de todas las entidades de gobierno? Las tiene que consolidar, ¿cierto? Para mostrarlas. Para poder hacer esa consolidación, necesita tener uniformidad en la información. Por tanto, nosotros las entidades del sector público, por eso seguimos manejando un plan único de cuentas, el plan general de cuentas, perdón, pero ya por cada uno de los grupos. Muy bien. ¿Qué teníamos que hacer entonces nosotros con ese plan general de cuentas? Organizarlo, ¿cierto? Hacer una organización. ¿Qué dice la presentación de estados financieros y qué nos dice acerca de la presentación del estado de situación financiera? Sigue con las mismas características, nos dice que nosotros debemos presentarlo en liquidez, pero es por grados de liquidez, es decir, que nosotros vamos a presentar los activos corrientes, no corrientes, pasivos no corrientes, ¿cierto? Y por último el patrimonio, ¿sí? Y en el estado de resultados es muy similar, pero recuerden que acá ya hay una característica específica de los estados financieros de las entidades de gobierno o de la información financiera. ¿Cuál es? ¿Cómo se clasifican los ingresos en las entidades de gobierno? ¿Cómo se clasifican? Muy bien, Mónica, con contraprestación y sin contraprestación. ¿Qué es la diferencia? No es que sean operacionales o no operacionales, sino que con contraprestación nos informa y nos dice que se están dando por el valor de mercado o por un valor superior, ¿cierto? Del bien que se están entregando a cambio.
Y sin contraprestación es cuando se da algo sin esperar nada, ¿cierto? O esperar una cosa por debajo del valor de mercado. Y eso es lo que sucede en la salud. En estos casos, cuando ustedes están recibiendo, ¿por qué ustedes reciben un copago? Muy bien, no están pagando por debajo del valor del servicio. En este caso, por ejemplo, si yo digo voy a hacer el copago de una cirugía y la cirugía vale 3 millones de pesos, yo pago el 10% con ese copago, serían 300.000. ¿Cuánto estoy pagando mensual? Perdón, ¿cuánto estoy pagando por el servicio? Estoy pagando por debajo del valor de mercado. Y de los aportes a los afiliados, Ricardo, esos aportes a los afiliados, resulta que estamos diciendo que son como si tuvieran una EPS adentro, entonces ellos reciben ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los aportes que reciben del empleador, que es la entidad de gobierno, y de los empleados por el 4% de sus aportes, ¿cierto? ¿Qué contraprestación están recibiendo ellos en el momento en que entregan ese pago? ¿Están recibiendo alguna contraprestación? No, no, Luz, porque usted puede o no puede utilizar los servicios. Puede que utilice muchos o puede que no utilice nada. ¿Sí me hago entender? No se está recibiendo nada, no se está dando nada a cambio en el momento en que se están dando los aportes. Porque estamos hablando que es aseguramiento, ¿sí? Y ahí hay un riesgo. Puede que sí, como puede que no. Por tanto, en ese momento tampoco se tiene una contraprestación. Todos los ingresos son considerados sin contraprestación. ¿Listo? Entonces también la pregunta del ingreso ahí queda resuelta. Para finalizar lo de los estados financieros, les voy a enviar a ustedes un archivo de Excel que les va a servir para que ustedes hagan la estructura del estado financiero. Ustedes ya lo organizan, le colocan el nombre de una entidad de gobierno, la que quieran, la que se quieran inventar. ¿Sí? No, es que no es el PUC, Mónica. Recuerden que tienen que buscar es el plan general de cuentas. Mónica. Recuerden que estamos hablando es con el plan general de cuentas. Acá no hablamos del plan único de cuentas. ¿Y cuál cuenta es la que dicen que no es la misma? Ok, mientras que no la colocan. Sí, es el catálogo de cuentas, el plan general de cuentas que así se llama, ¿cierto? Ustedes van al título, él lo llama, ¿qué se me hizo? Pam, 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 pam. Déjame un segundo. Y algo que es este. Catálogo general de cuentas. Copagos del régimen contributivo. Sí, mira, si tú vas y miras en la página 69 del catálogo general de cuentas, así aparece. ¿Sí? 43 11 04 01 se tiene ahí en esa contabilidad. No importa, Carlos, igual es que se vean el video para que puedan resolver todas las inquietudes. Listo, Mónica, quiero que lo revise. Sí, en la guía está.
Si yo hoy miro en el saldo, en el registro número 43, hay un saldo de 29.200.000 en la 43.11.04.01. No, pero no es por pagar. Ah, bueno, entonces espérate un momentico. ¿Qué cuenta lo llevaron ustedes? Si ustedes van y miran, está la 13.22.04, es perfecta. Sí. No, lo pueden llevar al banco. Pero recuerden que yo les comentaba esto a unos compañeros que me pidieron el favor. Mónica, ya te doy la palabra. Les informaba. Entonces a nosotros nos hablan mucho de la contabilidad de caja, ¿cierto? Pero que hablamos nosotros y decimos que siempre debemos hacer la causación. Es decir, que debemos generar esa obligación del pago para poder reconocerlo. No, en este momento no estoy proyectando diapositivas, no se preocupe. Mónica, Hola, profe. muy buenas noches. La escucho. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que precisamente a lo que yo me refería era eso, porque es que esa cuenta. Buenas noches, profe, ¿sí me escucha? Sí, claro y fuerte. Profe, ¿me escucha? Sí, señora, claro y fuerte. Ah, bueno, señor. Es que lo que pasa es que lo que yo me refería es que en ese punto habla de unos ingresos, pero se supone que lo debemos causar. Entonces nosotros nos estamos guiando precisamente con el plan general, pues el de las entidades del gobierno, sino que lo Sí, escribí, me, señora. me equivoqué y coloqué el book. Pero Sí. entonces lo que nos referíamos es que si nos guiamos Aló. solamente con las cuentas que usted nos asignó ahí, general, porque por ejemplo está la que le estoy escribiendo ahí, Ah, que es la de los copagos de régimen contributivo, y esa no está en la guía. Entonces, no. La guía tiene ¿aló? solo ¿Me los. escucha? Sí, claro. La guía solo trae los saldos del periodo anterior. No quiere decir que ese sea el plan de cuentas, ¿cierto? Solo trae los saldos del mes de julio. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Dónde están el resto de las cuentas? En el plan general de cuentas, en el catálogo sí, general de cuentas. ¿Vale? sí, sí, señor. Y está muy bien. Esa es la cuenta que deben utilizar. Para la presentación de los estados financieros, como les acabo de decir, deben tener en cuenta algo. Yo les voy a enviar esa guía, es una maqueta para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Porque la idea es que ustedes lo conozcan y comprendan cómo se presentan esos estados Nos estamos financieros. basando entonces con ese, no que de pronto puede ser si es a lo que dijera ahí.
Listo, ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces? Entonces, para la presentación de los estados financieros, ya les voy a enviar a sus correos esa maqueta que es un archivo de Excel para que ustedes lo organicen, ¿sí? Y hagan la presentación de ese estado financiero. ¿Qué va a tener ahí? Va a tener, yo se los muestro, lo tengo acá abierto. Déjenme un segundo, yo ya les comparto la pantalla para que empecemos a mirar. Espérenme un segundo, que esto está en talleres, informes financieros. Muy bien. En estos momentos voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿La están viendo, cierto? ¿Sí? Espérenme, yo paro la... Pauso la... pantalla para que la imagen de mi cámara. Listo. Entonces yo les voy a enviar acá una maqueta con el estado de situación financiera, ¿sí? Miren, al lado izquierdo tienen las cuentas para que ustedes se guíen, ¿cierto? ¿Cuáles son las que van a mostrar? ¿Cómo lo van a mostrar? Ahí, por ejemplo, en este caso, tienen unas que ustedes no tienen ahí en el taller, pero que les va a servir de guía para que puedan clasificar cada una de ellas, ¿ok? Tanto para el estado de situación financiera como para el PIG. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer una clasificación concienzuda de cada una de las cuentas que ustedes utilizan. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? Para que nos basemos todos en el mismo formato. ¿Listo? Y vamos a manejar el principio de la uniformidad, que podamos comparar cada uno de estos estados financieros en todos. Entonces, ¿qué van a hacer? Recuerden, entonces, ¿ustedes qué me van a hacer? En una de las hojas me van a colocar el libro caja diario. Y en las otras dos hacen tanto el balance como el estado de resultados. A mí no me interesa tanto que se aprendan una presentación. Recuerden que la presentación de los estados financieros también ya es muy particular, pero en el estado no, ¿cierto? En el estado hay que uniformar. Es decir, tenemos que parametrizar los estados financieros para poder hacer la consolidación de los estados financieros. ¿Sí queda claro? Entonces, este archivo yo se los mando para que ustedes lo puedan tener. ¿Listo? Muy bien. El IVA del equipo se toma como un mayor valor. Ah, bueno, entonces acá vamos a lo otro. Me dicen ustedes, el IVA del equipo se toma como un mayor valor. Yo quiero que ustedes me den la definición de propiedad planta de equipo. Recuerden que si ustedes van y miran qué es propiedad planta de equipo, dice que es todo recurso, todo bien tangible que la entidad va a utilizar por más de un periodo contable para el desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Eso es lo que es la propiedad planta de equipo, un recurso controlado por la entidad, ¿cierto? Fruto de un suceso pasado que puede ser una compra, una donación, y del cual, ¿cierto? Yo espero que me dé potencial de servicio por más de un periodo contable. Entonces, porque nosotros recuerden que cuando hacemos la definición de activo hablamos de potencial de servicio, porque nosotros no tenemos un beneficio económico que nos va a dar un activo. En este caso, listo, ya sabemos que sí es propiedad planta de equipo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de propiedad planta de equipo nos dice, ¿qué hace parte del costo de un bien de propiedad planta de equipo? ¿Qué saben ustedes que hace parte del costo de adquisición de un bien de propiedad planta de equipo? Entonces dice, ponerlo en funcionamiento, dicen, recuerden, son todos los costos en los que se incurran, ojo con esto, en los que se incurra hasta que esté en condiciones de ponerse en funcionamiento, así no lo ponga, ¿cierto? Y dice, aquellos como transportes, honorarios, ¿sí? Intereses, si se utilizaron por a través de un costo, de un préstamo, los intereses o esos costos de financiación, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Dice,
y aquellos impuestos no recuperables. ¿Qué es no recuperable en Colombia? Cuando se habla de un impuesto no recuperable. Entonces tendríamos que ir a mirar la noción que es el impuesto recuperable o no recuperable. ¿Cómo lo llamamos nosotros en Colombia al impuesto que nosotros nos recuperamos? ¿Cómo lo llamamos? Descontable, ¿cierto? Entonces está hablando ya también del impuesto a las ventas. ¿Sí? Muy bien. La condición natural de las entidades de instituciones de educación superior, por eso les colocaba que se dedicaba a las instituciones de educación superior, es que tienen la posibilidad de solicitar la devolución del IVA que se paga. Escuchen esto. Las instituciones de educación superior en Colombia tienen la oportunidad o la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto a las ventas que pagan si esas actividades tienen que ver directamente con la actividad misional. ¿Sí? Con la actividad misional. Entonces, en este caso, ¿para qué se está adquiriendo el bien? Para la actividad misional, que es la prestación del servicio también, ¿cierto? Acá se maneja como una doble moral. Por un lado nos dicen que los servicios de salud en una institución de educación, que no son costo porque no son misionales, que son gastos, pero para los bienes, ese IVA sí es misional, entonces sí se lo pueden descontar. ¿Sí me hago entender? Entonces, como ese IVA es descontable, es recuperable, ese impuesto es recuperable, no lo puedo llevar como un mayor valor del bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es la transacción? ¿Cuál es la transacción que debo hacer, muchachos? Un registro de débito. Yo comparto acá la pantalla nuevamente y abrimos en Excel. ¿Cierto? ¿Qué tendría que hacer entonces yo? Un registro de débito a la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Por el costo, digamos que si es en el equipo el desfibrilador es de ¿cuánto? $6.500.000, ¿cierto? Un débito, ¿a qué cuenta? Entonces acá viene la otra pregunta. Como no es descontable, escuchen esto, no es descontable. ¿Por qué no es descontable? Y acá viene, ¿por qué no es descontable? ¿Qué servicios presta la institución? ¿Cuáles son los servicios que presta la institución? Educativos, muy bien. La educación en Colombia, gracias a Dios, en estos momentos no es grabada, ¿cierto? Es un servicio que está excluido, exento, podemos llamar de IVA, impuesto a las ventas. Por tanto, nosotros no generamos impuesto, por tanto, nosotros no pagamos IVA, ¿sí? Entonces, si no lo pagamos, ¿cómo nos lo vamos a descontar? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene la oportunidad de solicitar la devolución, o sea, que el Estado, a través de la DIAN, nos devuelva a nosotros ese valor de IVA que nos cobraron en unas, exactamente. Entonces, para nosotros en este momento, ¿cómo reconocemos ese valor que estamos pagando de más? ¿Cómo lo podemos reconocer? Como un gasto. No, descontable no, porque nosotros no nos lo vamos a descontar, no lo van a devolver, recuerden. No tiene las características de IVA descontable, ¿sí? ¿Quiénes tienen la potestad de reconocer eso como un IVA descontable? Aquel que lo genere, pero en este momento no. Muy bien, Ricardo, lo llevamos a una cuenta llamada 5120-9001, que es gastos del IVA, ¿sí? Por adquisición de bienes o servicios. ¿Cuánto sería ese IVA? Pues los 6.500.000 por el 19%, que nos daría 1.235.000 pesos. ¿Cómo funciona? En el bimestre, cuando nosotros presentamos el IVA, cuando solicitamos bimestralmente, solicitamos a la DIAN el valor de
de este impuesto, de este IVA. Digamos que esta fue la única transacción en la cual pagamos IVA en el periodo, en un bimestre. Entonces tenemos que mandar una solicitud formal, un reporte de esos valores y tenemos que enviar una copia de la factura de venta que soporte la facturación del IVA. Para que no lo devuelvan, se tiene que mostrar que es un valor, una factura que cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Ahora, ya que tiene que cumplir con todos los requisitos también de la factura electrónica. ¿Vale? Pero en el momento en que hago la transacción estoy reconociéndolo como un gasto porque todavía no sabemos si la DIAN nos lo va a devolver o no. Luego la DIAN hace, a través de un proceso de conciliación, nos dice a nosotros, esto no tiene que ver, este no cumple con los requisitos, esto está mal facturado, entonces no se lo pago. ¿Sí? Entonces, como todavía no sabemos si nos lo van a devolver, no tenemos la certeza. Recuerden que cuando nosotros hablamos de poder reconocer un hecho económico, es que tiene que existir dos cosas fundamentales. La primera es que se pueda que el hecho sea probable que se dé, y acá todavía no sabemos si hay probabilidad o no. Y lo otro es que podamos medir. Acá sí sabemos cuánto es el IVA, pero no tenemos la probabilidad de que nos lo devuelvan o no. ¿Cuándo sabemos que nos lo van a devolver? Cuando la DIAN, a través de una resolución, nos notifica que nos van a devolver esos valores. ¿Sí me hago entender? ¿Cuándo debe hacer retención de IVA, Ricardo? Cuando la entidad es gran contribuyente y las instituciones de educación superior, por el gran volumen de transacciones, es gran contribuyente, la mayoría. Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría acá? Bueno, que estamos haciendo unas compras, ¿cierto? Entonces, ¿qué retefuente en compras? ¿Y cuánto es la retención? Pues el 2.5%, estamos hablando de una norma tributaria. Y que también tenemos que hacer crédito ¿a quién? Entonces, si estoy haciendo rete IVA, pues entonces también tendré que hacer el cálculo de la retención y lo mismo, sigue siendo el 15%, perdón, el 15% del valor del IVA. ¿Sí? Si la compra está dentro del mismo territorio, pues ya hablamos de impuestos territoriales, como lo vamos a ver en el presupuesto, pues tendríamos que hacer retención de industria y comercio, pero en este momento no lo vamos a hacer, ¿vale? No vamos a aplicar acá retención de industria y comercio, pero también tendríamos que estar obligados a hacer retención de industria y comercio, si la transacción se da dentro del mismo territorio, ¿sí? Dentro de la misma ciudad, ¿vale? ¿Sí queda claro? ¿Y qué nos quedaría faltando acá? Un crédito a proveedores a la 240101 y ahí ustedes van a ver que puede existir una gran... No lo practiquen. Cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Por qué va a ser este valor? Pues es igual al valor del bien más el IVA menos las retenciones, ¿cierto? Miren lo sencillo. Ahí les coloqué un ejercicio, ahí les resolví el primer punto. Pero siempre vamos a mirar que sí se conserven esos valores. Pero ya entienden por qué el IVA se lleva al gasto, ¿cierto? Se lleva al gasto, porque en estos momentos no existe la probabilidad, ¿cierto? No existe la probabilidad de que se devuelva. ¿Por qué no se lleva como un mayor valor del bien? Como se haría en el sector privado. En el sector privado ya vemos que por el cambio en la normativa de la reforma tributaria del año 2018, dicen que solo los activos productivos podrán tener esa posibilidad de descontarse en el IVA, ¿cierto? Activos productivos. Activos productivos. Miren lo que dice esta cuenta, Daniel. Impuesto al valor agregado IVA por venta de bienes y o servicios.
Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá es donde se lleva. Siempre y cuando yo estoy aplicando venta de bienes y o servicios grabados. La compra de papel, ¿qué es? Luz. La compra de papel, ¿qué es? ¿Qué está comprando usted? ¿O qué está pagando? ¿O qué va a pagar? ¿Qué está contratando ahí? Sí, las resmas. ¿Qué está contratando? Dígame, esa compra cumpla con exacto, Luz, muy bien, útiles y papelería. Y eso es un activo. A la luz de la norma, eso es un activo. No, cierto, es que es un gasto. Es un gasto, muy bien. Y así tal cual lo tenemos que reconocer nosotros, como un gasto. Entonces, acá en lugar de tener esto, regálame un segundo, yo lo copio. No tendríamos un débito a la propiedad de planta de equipo, sino a un gasto de ¿qué? De papelería. ¿Por qué valor? Mm, 1.150.000, ¿cierto? Sí, 1.150.000. Miren, sería esta transacción, más o menos. ¿Sí? Ah, bueno, ya tienen que mirar 5111, pues miremos. Miren cómo se facilita esto. Es que acá estamos mirando. 5111, 22. Fotocopias, ¿no? Gastos, miremos. Si son gastos generales, está muy bien. Las 5111 son gastos generales. Eso está muy bien. Pero nosotros acá tenemos que mirar dónde. Por acá hay una más parecida, creo. Si no, el costal de loco. Seguridad, asistencia, mantenimiento, implementos. Control F, suministro, sí. ¿Ya la vieron? Otros gastos generales. ¿Cómo les parece que cuando nosotros nos hacen los controles, esas cuentas que son la 90, que otros que son un costal, que se vuelven un costal en el Estado, debemos presentar unos reportes que se llaman reportes de las cuentas 90, que son, disculpen, yo les digo así a mis estudiantes, el costal del loco, porque ahí le meten de todo. Ah, es que no está al costal del loco, ¿cierto? Exacto. Esperamos un segundo que nos están dando una información. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro nos acaba de informar que ya quedó corregida la fecha en nuestra plataforma. ¿Listo? 11 de septiembre, miércoles 11 de septiembre, que no nos olvide. Pero ustedes pueden mirar, es que sí hay una, pero no la veo acá. La pueden utilizar, pueden buscarla. Sí, creo que se llama suministros. Creo. Suministros. Sí, mírala acá, 51 11 14, muchachos. ¿Vale? 51 11 14. Entonces miren lo sencillo que es, ¿cierto? Miren que la contabilidad nunca ha cambiado. La contabilidad nunca ha cambiado. ¿Ha cambiado algún registro contable? No, lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que cambia? Los parámetros de reconocimiento de acuerdo a la realidad económica que vive la entidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y usted llevó las sillas ahí. Ah, pues mire, ¿cierto? En las sillas. Claro que usted si quiere puede abrir esa cuenta en subcuentas. ¿Cierto?
¿Vale? Eso es lo importante que necesito que ustedes vean de ahí. Muy bien, ahí ya les acabo de decir del IVA. También todo el tratamiento y el por qué, ¿cierto? Lo más importante que yo necesito de ustedes, siempre, muchachos, siempre, siempre lleven esto. Eso es lo más lindo que tiene ahora el nuevo marco normativo, que nos está dando la importancia como profesionales contables. Como profesionales contables, nosotros no somos una máquina, los sistemas ya llevan la contabilidad, nosotros tenemos que ir mucho más allá de ser tenedores de libros, nos están dando la oportunidad de pensar el mundo de las organizaciones. ¿Qué necesita de nosotros la organización? Una información útil para que puedan tomar decisiones, para que puedan rendir cuentas, para que puedan hacer el control, ¿cierto? Eso es lo que ese es el reto grande que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ese es el reto que nos están dando a nosotros como profesionales contables. Y ahí estamos para nosotros. Eso es un gran logro, un gran avance, que ya nos reconozcan que no solo somos digitadores de información, tenedores de libros, que tenemos otra función mucho más grande, de mucha relevancia, ¿cierto? Y la interpretación. ¿Listo? Muy bien. Y por último me dicen la liquidación de la nómina. Ah, bueno, es que es sencillo, es que la nómina no se liquida. ¿Qué hice yo? Lo que pasa es que en una institución de estas tan grandes, la nómina es gigantesca, tiene muchísimos conceptos. ¿Qué les dejé yo? Les dejé algunos no más. ¿Sí? Entonces dejé algunos. Entonces es un ejercicio práctico para que yo vea, para que quiero que ustedes vean, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un reconocimiento. Entonces, en este reconocimiento vamos a hacer un débito y crédito al gasto contra el pasivo. Recordando siempre, muchachos, ojo con esto, que la norma en cualquier marco normativo nos dice que provisión es algo que existe la probabilidad de que suceda, pero todavía no se tiene la certeza, ¿cierto? Que existe una probabilidad, puede que sí, puede que no. Ejemplo, una demanda. Puede que perdamos, puede que ganemos, pero no existe la certeza. Mientras que lo que son las prestaciones sociales que antes nosotros llevábamos a un pasivo estimado, una provisión, eso es mentira. Nosotros desde el primer día sabemos que tenemos la obligación de pagarlo. Por tanto, también se reconoce en la 25. ¿Sí? Eso es uno de los grandes cambios de los marcos normativos, de todos los marcos normativos. Nosotros no provisionamos la nómina. Estas prestaciones sociales, el empleado tiene derecho a ganárselas desde el primer momento en que se las gana, ¿cierto? Que entra a trabajar. ¿Sí queda claro? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si vamos a hacer pues acá hacemos un débito a la 51, ¿sí? A la 51 contra un crédito a la 2505. Entonces, ustedes tienen que mirar cuáles son las cuentas de cada uno, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender lo de la nómina? ¿Vale? Mónica, Mónica, la escucho. La escuchamos, perdón. Hola, profe. Profe, Señora. otra tengo en ¿Sí? cuanto a la nómina, que pues Sí. en lo que son en las privadas se maneja que la 25 son beneficios para los empleados, pero lo que es el aporte a la seguridad social y a la pensión se lleva a una 23 que es acreedores. Y acá encontramos que también se lleva la 25, entonces quedé con esa sensación. Adicional, usted nos está diciendo que la 2505, pero la mayoría de las cuentas la encontré en la 2511. Ah, sí, tiene toda la razón, 2511, perdón. Tiene toda la razón, 2511. 2511. Exceptuando el Instituto Colombiano que está en la 2490. Está bien así, profe. Todo van a la 2511 excepto bienestar familiar. Regáleme un segundo, le muestro algo.
Recuerden que es La que cuenta de nosotros, compensación no está en la 25. Entonces, escúchenme lo que les voy a decir. profe, ¿Qué es un beneficio de un empleado? sí, señor. ¿Qué es un beneficio de un empleado? Según la norma. ¿Qué es un beneficio? Entonces, si nosotros vamos a mirar, son todos aquellos, no solo eso, ¿cierto? Todos aquellos gastos, le podemos llamar así, ¿cierto? Que se generan, ¿de qué? De la relación laboral, ¿correcto? De la relación laboral. Yo quiero que usted me diga a qué cuenta era que usted dice que llevaba lo de salud. Pues en las entidades privadas se lleva normalmente a la 2370 o 2380, pero acá se encuentra en la 2511, como ahí lo está mostrando abajito, ¿Dónde? en la Este. 2511. Pero mira lo que dice acá, aportes a No, riesgos más, laborales. pues ahí también está riesgos laborales, pero más abajito ahorita lo mostró, profe. No, Ahí, míralo ahí, acá. ahí, 2511, Es, 22, aportes a ¿por qué fondo está? pensionales. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se clasifican acá? ¿Por qué se clasifican en la 25, 11, 22 en la 23? ¿Por qué se clasifican acá? ¿Por qué se clasifican ahí? Me imagino que es porque la entidad está pagando, me imagino que es la entidad, es la que está pagando la seguridad social Porque, y no sale de eh, parte del pero, trabajador. pero ¿por qué? Pero, exacto, ¿por qué? Porque son beneficios a empleados. Nacen de la relación laboral, recuerden. ¿Por qué? Nacen de la relación laboral. ¿Sí? Lo que pasa es que si nosotros lo dejamos en el pasivo como tal en la 23, queda como otro costo y gasto por pagar que no es inherente a la nómina. ¿Y es inherente o no es inherente a la nómina, Mónica? ¿Cierto que sí? Eh, sí, es inherente, sí, señor. Sí, sí es Tiene inherente. que ver con la nómina. Exactamente, por eso es que se clasifica así. ¿Vale? Lo mismo sucede cuando nosotros estamos haciendo. Lo que pasa es que acá, recuerden que nosotros acá tenemos que guardar y conservar la uniformidad, por eso las cuentas y el plan general de cuentas lo maneja acá. En el sector privado nosotros no estamos hablando de Sí, un plan señor. de cuentas, pero cuando presentamos la información en los estados financieros, cuando yo digo beneficios a empleados, debo incluir ahí también los pasivos que se generen por pagos que estén relacionados con la nómina, incluyendo aportes a seguridad social, a fondos de pensiones, a riesgos laborales y demás. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, Mónica? Mónica. Sí, Bueno, señor. ok, vale. Y ya Por como último, última cuenta de compensación, ¿qué es en una? la 25 no está. Entonces, Aló, Mónica, ¿me aló, escucha? profe, se me entrecortó. Sí, también. Bueno, Cuénteme. no, que en cuanto a la cuenta de compensación, no sé si de pronto usted estaba diciendo algo, profe, que no escuché. En cuanto a la cuenta de compensación, en la 25 nosotros lo llevamos a bonificaciones, esta cuenta diferente para esa de compensación. Bien, esa compensación se puede llevar como una bonificación, ¿sí? Lo llevan dentro de los beneficios a empleados como una Listo, bonificación. profe, muchas gracias. Y esa de bonificaciones sí está, 25.11.0. Nómina, intereses, acá sí hay bonificaciones. Mírala acá, 25.11.09. ¿Listo? 251109. Sí, señor. 25.11.09. Muchas gracias, profe. ¿Vale?
Muy bien. Por último, el último Gracias, que profe, tengo es muy la de amable. gusto. Con la depreciación, les voy a contar algo de la depreciación. Eh, la depreciación es un hecho económico que se da en cualquier entidad. ¿Qué es la depreciación? El reconocimiento del desgaste de un bien de propiedad planta de equipo por su uso, ¿cierto? Punto. Entonces, independiente que se dé en el sector privado, en el sector público, siempre. ¿Qué dice la norma? Que yo tengo varias formas de depreciar, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas que tengo yo para depreciar? Entonces me dice, bueno, que usted puede tener el método de la línea recta, el método de unidades de depreciación, de unidades producidas, perdón, o el método decreciente. Entonces usted ya escoge. Las entidades, yo les voy a contar acá un secreto, las entidades para no desgastarse administrativamente lo hacen, si la depreciación acelerada se llama el decreciente, ¿sí? Y el método de línea recta es el más utilizado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que menos desgaste administrativo tiene. Pero realmente nosotros si vamos a reconocer la realidad económica de los bienes, tendríamos que hacerlo de acuerdo a la función y a cómo se utilizan. Pero ustedes se imaginan una cantidad enorme de bienes, pues eso es lo que dificulta. Entonces, si me dice que es un método de línea recta, ¿cierto? Porque así lo dice el taller creo que lo dice. Dice que debido al gran volumen de bienes, para el reconocimiento de bienes de propiedad planta de equipo, la entidad establece un umbral de materialidad. Esto nos interesa porque las sillas no las vamos a reconocer como bienes, sino como gasto, ¿cierto? Dentro de la política, dice la entidad tiene una estimación de la depreciación, utiliza el método de línea recta y ahí están las vidas. Entonces, si nosotros nos vamos al taller, en el taller, tenemos equipo médico científico, ese es el valor del equipo médico científico, 6.934.000. Si el equipo médico científico lo voy a depreciar en 5 años, ¿cuánto tendría que depreciar por cada año? ¿Cierto? Este valor, 1.386.000, pero estamos depreciando un solo mes, entonces dividido este valor entre 12 meses. ¿Cuánto tendría que depreciar? 115.000 pesos. ¿Cierto? Porque es por el periodo agosto y estamos depreciando por mes. Claro, John. ¿Sí queda claro? Y entonces muebles y enseres. Dice que 8 años. Dividimos el valor que tenemos entre 8 y este valor lo dividimos, perdón, entre 12 y nos da 73.000. ¿Sí? Claro. Pero en ese que compramos, ¿qué es equipo de qué? El equipo médico científico es de 5 años, ¿cierto? Lo vamos a depreciar también a 5 años, pero entonces, ¿cuándo lo compramos? Ese lo compramos el 22 de agosto, entonces ¿cuántos días debemos depreciar? No, se comienza a depreciar, Adriana, en el mismo momento en que está disponible para su uso. Entonces, a partir del 22 de septiembre, de agosto, lo vamos a empezar a depreciar. Contando el 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 por 9 días. Recuerden que como estamos hablando de 360 días calendario, vamos a utilizar el mes comercial de 30 días. Por tanto, hacemos la depreciación por 9 días. ¿Sí queda claro? Entonces dividimos ese valor entre 5 años, eso nos va a dar el valor de la depreciación anual. Eso lo dividimos entre 12 y nos da el mensual. Y ese lo dividimos entre 30 y nos da el valor diario. Y eso lo multiplicamos por los 9 días y esa sería la depreciación de este bien. ¿Sí queda claro? Muy bien. Esas son todas las dudas que tenían para el taller, ya saben. Entonces,
Creo que ustedes van a hacer un excelente trabajo. Miren, nos consumimos toda la hora, vamos a hacer un esfuerzo muy grande en la próxima sesión para ver todo lo de presupuesto, ¿cierto? Pero yo siempre la doy en una sola sesión, ¿sí? Y lo vamos a hacer, Les voy a enviar un material que quiero que se lean, esto ya después para que ustedes puedan tener más elementos de construcción colectiva acerca del presupuesto, para que puedan dar lectura y puedan tener más inquietudes cuando lleguemos a la sesión de dentro de próximo jueves. ¿Cómo viene entonces la resolución de sus inquietudes? Si quedan satisfechos, tienen algún problema. Este taller, recuerden, este taller es para el 11 de septiembre, miércoles. No, Adriana. Esta retención se deja, porque es que están diciendo que vamos a presentar la retención de agosto, es decir, los saldos que están allá en los saldos anteriores. El taller final, si es para el domingo dentro de 8 días. Es decir, ese está programado para el 15, creo que es 15. En la guía de actividades está el dato. La cuenta de la retención de IVA, creo que sí, la 243625. Sí, señor. 243625. Impuesto a las ventas, sí, señor, ese es. ¿Para qué? ¿Para cuál, Adriana? Para el último, el jueves hablamos de eso, ¿listo? El jueves hablamos de eso. Michelle, yo les voy a enviar ese formato para que ustedes lo tomen ahí. ¿Recuerdan? Yo les voy a enviar a ustedes un formato en Excel para que lo puedan presentar ahí. Es como una maqueta, ¿sí? Y ustedes ya lo que hacen es agrupar y consolidar y generar la información. ¿Le parece? Con todo gusto, Michelle. Bien. Recuerden, cuando están pagando la retención la pagamos del mes inmediatamente anterior, no de este. La de agosto será en septiembre, ¿cierto? Y en agosto estamos pagando los saldos que aparezcan en la 2436. ¿Cuáles? Mírenlos acá. ¿Cuáles son? Son estos. Estos son los que vamos a ir a pagar. ¿Listo? Vale, Adriana. Claro, recuerde, Mónica, que la retención de IVA, no el IVA, la retención del IVA se declara y se presenta de manera mensual. Y estamos haciendo retención de IVA, ¿sí? En el formato para la presentación de la retención en la fuente, hay un renglón para la retención del IVA. ¿Listo, Mónica? Muy bien. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo se sienten con la resolución de las inquietudes? Me pueden decir, no, profe, no comprendo, lo que quieran, bien pueda. Lo más importante es que yo quiero que ustedes coloquen en contexto todo lo que estamos viendo y lo que han visto en la carrera. ¿Sí?
No, el RTICA no, porque el RTICA se declara es de manera territorial para cada uno de los municipios donde estamos operando. Y ese se declara de manera bimestral. Entonces, para el RTICA se declara julio y agosto se declaran en septiembre. Se declaran, se pagan en septiembre. ¿Vale? Daniel, buenas noches. Profe, buenas noches. Escucha. Daniel, un poco suave. Listo, Daniel, lo profe, ya me escucho. acerco, ya me escucho. Sí, señora, ahí lo escucho. Profe, entonces una duda. Entonces, ese IVA practicado, retención de IVA, se declaran retención en la fuente, pero el IVA que me practican se puede descontar en el IVA, ¿cierto? En Se el lleva un gasto. 700. Se lleva el gasto y después puedo solicitar la devolución. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, sí, en este caso, sí, 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 señor, sí, señor. Listo, sí. ¿Listo? Listo, profe, sí. Sí, sino que Vale. tenía esa duda, pues, porque pues, pero en el sector privado, pues, eh, no me En el acuerdo sector muy bien privado, como, cuando, señor, en el sector privado lo que hacen, creo que, recuerden que en el sector sí, privado cuénteme. es porque si yo estoy vendiendo bienes o servicios grabados, genero IVA que tengo que pagar, pero tengo la oportunidad de descontarme el IVA de lo que yo he pagado para cumplir con mi objetivo, ¿cierto? De mis compras, de las compras de los bienes y de los servicios. Ese es el juego en el sector privado, ¿vale? Daniel, Gracias. vale. A Daniel Izaza, ya le contestamos a Daniel Correa, ahora a Daniel Izaza. Con los registros, sencillo. ¿Qué nos pide el taller? Entonces nos dice, recibe los ingresos patronales. Entonces vamos a ir a buscar que estamos recibiendo ingresos de qué? De salud. Entonces vamos por la 4312. Mírenlo acá. Perdón, 4311. Y acá los llevamos, miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me están pagando acá? El pago por capitación del régimen. Sí. Los aportes. Y entran los dos a la 431101. Unidad de pago por capitación. A esta vamos a llevar los aportes. ¿Cuáles aportes? Los dos. Sino que yo los puedo llevar y los debería llevar. Espérenme si yo lo tengo acá, como se los mostré. 4311. Sí, miren, acá están los dos. Daniel, 431101 y 431102. Se lo puede dar 43110101 y 43110102, que son patronales. Los va a llevar. Entonces, ¿cómo hace el registro? Sencillo. Hace un crédito a ellos, ¿cierto? Por el valor que está recibiendo. ¿Y un débito a qué? A las cuentas por cobrar. Acá, control inicio. 1322. Mírenlo. Acá lo lleva a la 132201. ¿Sí? Por el valor débito y crédito. Luego, ¿qué tiene que hacer? Entonces, si acá son 100, acá son 200, acá ¿cuánto va a llevar? 300, ¿cierto? Y luego, ¿qué va a hacer? Va a hacer un crédito a esta misma 132201. Perdón, 300 acá. Va a hacer un crédito a la 132201
Iba a hacer un débito al banco por los 300 pesos. Listo, Daniel. Daniel, correcto. Es que recuerden que los ingresos se reconocen en cualquier momento. Miren, esto es contabilidad, independiente en el sector que esté, causación. Les voy a decir algo. Claro, entonces me dicen, profe, es que se dice... No, es que no los va a cobrar, Daniel. ¿Por qué? Porque dice que los está recibiendo, Daniel. Esa es la crítica que nos hacen a nosotros de la contabilidad estatal. Que nos dicen que nosotros manejamos una contabilidad de caja porque el ingreso va directo a la caja. No, miren. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, recibe ingresos de los aportes de los afiliados, es decir, de la nómina de agosto, le están diciendo que a usted le consignaron los aportes de los afiliados y los aportes patronales. ¿Sí me hago entender, Daniel? Entonces, usted los va a recibir, pues reconoce el ingreso contra la cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar contra la caja. ¿Vale? Y esa es la transacción, mírenla ahí, sencillita. Sí, contra el banco. Tranquilo, Daniel, no, lo importante es que ustedes coloquen en contexto lo que está sucediendo. Esto es lo más importante, claro, y yo me puedo equivocar porque nosotros muchas veces nos quedamos siempre parados en una sola visión de que todos los negocios son iguales, ¿cierto? Y vemos que hay un universo de posibilidades. Pero lo más importante es de poder llegar a la conclusión. Miren, es sencillo, es una misma transacción, ¿cierto? Bien, muchachos, creo que les he dado respuesta a todas las inquietudes que tenían. Como les digo, me parece que ha sido muy gratificante haber desarrollado esta sesión en función del taller, porque estamos creciendo, estamos viendo algo que relativamente es de necesidad, pues es necesario para ustedes. Como les digo, trabajar en el Estado, trabajar con el Estado es delicioso, es espectacular. Yo tengo la bendición y la gran oportunidad de hacerlo. Y ahora, es importantísimo, ¿vale? Pónganle, es otro nicho de mercado para nosotros. Es un mundo de posibilidades. Nos vemos entonces el jueves. Ánimo, tienen todo para desarrollar un buen trabajo. ¿Vale? Que descansen y muchas gracias por su atención.